Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien. Gracias por acompañarnos en esta noche, donde quiera que se encuentren. Qué privilegio que se puedan conectar y que juntos estudiemos la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para esta noche. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias porque eres bueno, Señor, y maravilloso, porque tú no nos has dejado, porque tú, Señor, no nos has desamparado, porque cada día podemos disfrutar, Señor, de tu misericordia y de tu bondad. En esta noche, Señor, rogamos de tu dirección, que nos ayudes y que nos auxilies a entender, a comprender, Señor, a poner en práctica tu palabra. Dirígenos, ayúdanos. Sin ti, Señor, no podemos hacer nada y pedimos de tu dirección que nos guíes y que nos puedas dirigir. Te lo rogamos, Señor, y te lo suplicamos en esta hermosa noche. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Es un privilegio que puedan apartar este tiempo para que juntos estudiemos y meditemos en la palabra de Dios. Continuamos con nuestro estudio del primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 12 al 36. Capítulo 2, versículo 12 al 36. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de cremar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después tomaba tanto como quieras, él respondía: no, sino dame ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y a concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto a hacerlos morir.
Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdocio fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y lo edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hay mucha información, hermanos, en estos textos que acabamos de leer. Creo que podríamos aprender mucho en estos textos y poder reflexionar. Pero hoy me gustaría hablarles sobre un padre indulgente. Y creo yo que es importante, hermanos, que podamos meditar sobre este tema. El versículo 11 comienza diciendo que Elcana se volvió a su casa en Ramá y que el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Es interesante que Elcana, hermanos, se vuelve a su casa en Ramá y el niño, ahora este niño llamado Samuel, comienza a ministrar a Jehová delante del sacerdote Elí. Entramos al versículo 12 y vemos que ahora se nos comienza a narrar esta historia tan tremenda sobre los hijos de Elí. Como ya he dicho, existía, hermanos, una crisis en Israel porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Así es como concluye el libro de Jueces. No había absolutos morales y el resultado fue el caos y la oscuridad. En resumen, era una nación arruinada por el pecado. Esa es la condición del pueblo de Dios. Y parte de la solución de Dios fue la provisión de la expiación mediante sacerdotes y sacrificios. Si pecaste, podrías venir al tabernáculo o tienda de reunión, el lugar de la presencia de Dios, y encontrar entonces expiación mediante un sacrificio ofrecido por el sacerdote. Aquí vemos esta imagen, la imagen del sacerdote, que es muy importante. El problema fue que esta crisis se extendió hasta la casa de Dios. Y esto es algo tremendo, hermanos, y terrible que estaba sucediendo. El pecado no solo había alcanzado al pueblo de Israel, a esta sociedad que hacía lo que mejor le parecía,
Y vemos de que ya no existían absolutos morales, sino que ahora esto se extiende y llega, hermanos, hasta la casa de Dios. Lejos de señalar el camino de regreso a Dios, los sacerdotes estaban marcando el camino para alejarse de Dios. Los sacerdotes, la casa de Dios, hermanos, tenía que servir como luz, tenía que servir como un lugar para que la gente se volviese a Dios, para que la gente se volviese de sus manos, de sus malos caminos, se volviese entonces al Señor. Pero ahora vemos, hermanos, de que los sacerdotes estaban marcando el camino no para acercarse a Dios, sino para alejarse de Él. Esta crisis se sigue dando el día de hoy. Cuántas instituciones, cuántos líderes, hermanos, pastores reconocidos no están invitando realmente al pueblo a volverse a Dios, sino que al contrario, los están alejando de Dios. Muchas veces por el mal testimonio, porque el pecado, hermanos, y la corrupción ha llegado a las instituciones, ha llegado, me refiero a instituciones cristianas, ha llegado, hermanos, a las iglesias, ha llegado a ministerios, ha llegado a ministros, y la gente, hermanos, observa, y la gente entonces ya no se vuelve a Dios, sino que se aleja del Señor. En la canción, hermanos, que observamos en esta canción u oración, en la canción que Ana expresa aquí en el capítulo 2, dice que Ana miró a un tiempo en el que los orgullosos, los arrogantes, serían abatidos. Eso es lo que dice el capítulo 2, versículo 3 al 5. Los orgullosos, los arrogantes serían abatidos. ¿Cuántos en el liderazgo, hermanos, han caído en la arrogancia y en el orgullo? Y en este canto, en el canto de Ana, vemos que dice el texto que estas personas, que este tipo de personas serán abatidos. Podríamos suponer que esas personas se encontrarían entre los enemigos de Israel. Pero a medida que se desarrolla el capítulo 2, el primer lugar donde los encontramos es entre los sacerdotes de Israel. No es que estemos hablando de allá afuera. No es que estemos hablando, hermanos, de los enemigos de Israel. No es que estemos hablando específicamente de los filisteos, que regularmente han sido conocidos como los enemigos de Israel. Sino que estamos hablando de los sacerdotes y de aquellos hombres que debían de atraer al pueblo a la presencia del Señor, a que el pueblo se volviese a Dios. Pero ahora observamos, hermanos, que a través de sus actitudes, a través de sus acciones, están alejando a las personas de Dios. Silo fue donde se instaló por primera vez el tabernáculo. Lo vemos en Josué capítulo 18 versículo 1. Y fue el lugar de importantes asambleas nacionales. Silo, hermanos, es un lugar importante. Esta era efectivamente la ciudad capital y el centro religioso nacional. Por eso es de que este lugar, hermanos, es de suma importancia. Primera de Samuel capítulo 2 y versículo 11
nos hace pasar de la historia de Ana entonces a la historia de Elí, con Samuel como vínculo entre ellos. Un liderazgo, hermanos, que viene en decadencia, como es el liderazgo de Elí. Es interesante, hermanos, observar las características de Elí, ¿no? Un hombre que se está quedando ciego. Un hombre, hermanos, que está con sobrepeso. Un hombre que su ministerio viene en decadencia. Pero por el otro lado vemos a Samuel. Un ministerio que viene creciendo. Un hombre, un niño que empieza, un jovencito que empieza a ministrar en la casa del Señor, que empieza a ser reconocido por las personas, alguien que realmente quiere agradar a Dios. La historia de la casa de Elí comienza con los hijos de Elí, que eran unos sinvergüenzas y no tuvieron respeto a Jehová. El versículo 2, hermanos, del capítulo 2, dice el texto que estos hombres eran impíos. Algunas otras traducciones dicen que eran hombres sinvergüenzas. La NBI, hermanos, por ejemplo, dice que son los sinvergüenzas, son hijos de Belial o hijos de maldad. Y la frase, hermanos, el hijo de, se usaba a menudo metafóricamente para indicar su carácter. Pero los hijos de Elí eran hijos de maldad. También sugiere que Elí fue cómplice, hermanos, de esta maldad. Elí, hermanos, fue un padre indulgente. ¿Y qué es indulgente? Esta palabra tal vez no nos suena mucho, ¿no? ¿Por qué Elí es un padre indulgente? Amaba tanto la paz y la comodidad que no ejercía su autoridad. Es importante remarcar y resaltar esto. No ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. La primera ofensa de los sacerdotes es contra el pueblo. El versículo 13 y 14 dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando uno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Tomaban lo mejor, ¿no?, de la carne. Y esta primera ofensa, hermanos, vemos que es en contra del pueblo. Por supuesto que los sacerdotes tenían derecho. Levítico capítulo 7, versículos 31 y 32 dice que ellos tenían derecho al pecho y al muslo de los sacrificios. Pero Ofni y Fines están explotando a las personas a las que debían de servir. Y yo creo que este mal se sigue dando. Lo vemos, hermanos, con aquellas personas que llegan a puestos de privilegio. Realmente los políticos, hermanos, de aquellas personas, lo repito nuevamente, que están en puestos de privilegio, deberían de servir a la sociedad. Pero hemos visto que ellos
se sirven entonces de la sociedad. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes son autoritarios y en vez de servir se sirven del pueblo? Una actitud, hermanos, totalmente contraria a la de Jesús. Jesús vino a servir, no a que le sirviesen. Y esto es algo, hermanos, muy triste, pero que lamentablemente hasta el día de hoy se sigue observando. Están haciendo que su vientre tome cualquier carne que pueden pinchar con el tenedor. La palabra traducida práctica o costumbre es literalmente justicia. Esta es la justicia de Ofni y de Fines: robar la comida que se ofrecía para el sacrificio. No estaban actuando de una manera justa para el pueblo, estaban actuando con injusticia. La justicia, por decirlo de esta manera, la justicia de Ofni y de Fines es robar la comida que se ofrecía para el sacrificio. ¿Y cuántas personas, hermanos, hoy entonces están actuando de maneras injustas? Y esto no es agradable delante de Dios. Se están aprovechando de la gente con necesidad. Se están aprovechando del pueblo. Dios probablemente los ha puesto en lugares de privilegio. Y ahora, hermanos, ya no le sirven a la gente, sino que se están sirviendo de la gente. Como lo decía al inicio, es interesante, hermanos, observar los pecados que se están cometiendo. Cómo es que hay personas que se están aprovechando del pueblo. Es un pecado contra el pueblo. Es una injusticia lo que están haciendo. El versículo 15, hermanos, dice el texto: asimismo. Otras versiones dicen además. Quiere decir, hermanos, que hay más crímenes, que hay más circunstancias catastróficas, diría yo. Hermanos, estos individuos, Ofni y Fines, también estaban maltratando, de hecho, robándole a Dios. El versículo 15 y 16 dice: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que hacer para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Ellos querían carne cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Observemos cómo están actuando estos individuos, estas personas que debían de servirle al pueblo, estas personas las cuales Dios los había colocado para el servicio del pueblo, para el servicio de Dios, para que la gente viniera a Dios, para que el pueblo regresara al Señor. Ahora es gente que impone, inclusive imponen su fuerza. Ellos no quieren carne cocida, quieren carne cruda. Y es interesante porque les dicen entonces que si alguien respondía que no, entonces la tomarían a la fuerza. ¿No es la actitud hoy de muchos de nuestros gobernantes?
imponen la fuerza, se sirven del pueblo. Pero lo más terrible en esto es que, hermano, no es solo algo que pasa allá afuera, sino que también pasa en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestras instituciones cristianas. Ofni y Fines insistieron, en tomar la carne con grasa todavía, robando la porción del Señor por la fuerza, si era necesario. El veredicto es claro. Este pecado de los jóvenes fue muy grande ante los ojos de Jehová, porque despreciaban la ofrenda de Jehová. El versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ahora el pecado ya no es solo hacia el pueblo, sino que ahora, hermanos, el pecado es directamente hacia Dios, robándose lo que a Él le pertenecía, robándose las ofrendas que le pertenecían a Dios. Y las cosas empeoran aún más. El versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Él no ignoraba esta situación, él estaba al tanto. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ofni y Fines están convirtiendo el tabernáculo en un burdel. ¿Hasta dónde, hermanos, ha llegado el pecado? No estamos hablando de los enemigos de Israel. No estamos hablando de los pueblos vecinos, de los extranjeros. Estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de que el pecado ha entrado entonces al tabernáculo de Dios, a la casa de Dios. Y estos hombres han convertido entonces la casa de Dios en un burdel. Elí escucha lo que están haciendo sus hijos y los confronta. Versículo 23 al 25. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Es interesante, hermanos, porque Elí escuchaba, oía lo que sus hijos estaban haciendo. Y ahora el texto dice, hermanos, que los hijos no quisieron oír lo que Elí les había dicho. Quizás estemos tentados a simpatizar con Elí después de todo. La mayoría de los padres conocen la frustración de tratar con niños que no escuchan, con hijos, con adolescentes, con jóvenes que muchas veces no escuchan a sus padres. Pero Dios lo hace responsable. Y esto es algo interesante. El versículo 29 dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos
de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Por qué has honrado más a tus hijos más que a mí, engordándose con las partes selectas de cada ofrenda hecha por mi pueblo? Elí ha honrado a sus hijos antes que a Dios. Elí ha honrado entonces a sus hijos antes que a Dios. De hecho, la implicación del versículo 29 es que Elí se ha beneficiado conscientemente de sus crímenes. En la última parte, hermanos, del versículo 29 dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Y ve aquí el plural, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Elí se ha beneficiado conscientemente de los crímenes de su hijo. Se ha engordado con la grosura del sacrificio. Puede ser un padre que no puede cambiar el corazón de sus hijos, pero también es un sumo sacerdote que podría poner fin al empleo en el tabernáculo de sus hijos y no lo hizo. Elí tenía que poner el fin de sus hijos. Ellos no podían seguir sirviendo en el tabernáculo. Pero vemos, hermanos, que Elí no lo hace. Pone en primer lugar a sus hijos. Honra a sus hijos en primer lugar antes que a Dios. En el capítulo 1 y versículo 16, Elí acusó a Ana de ser una mujer malvada, literalmente una hija de maldad. Y es interesante la actitud de Elí hacia Ana. Pero en el capítulo 2 y versículo 12, son sus propios hijos los verdaderamente hijos de maldad. Nos encanta, hermanos, muchas veces ver la paja que hay en nuestro hermano, tratar de ver la paja que hay en nuestro hermano y no vemos la viga que hay en nosotros o en nuestra familia. Es interesante ese contraste. Elí observa y piensa que Ana entonces es una mujer malvada, una hija de maldad, pero no se da cuenta que verdaderamente los hijos de maldad son entonces sus hijos, los hijos de Elí. Quizá la razón por la que Elí confundió la oración de Ana con su comportamiento de ebriedad fue porque la ebriedad era muy común en Silo. Elí reprendió a Ana como hija de maldad, aunque no lo era. Se niega a reprender a sus hijos como hijos de maldad, aunque sí lo son. En su canción Ana cantó: no sigas hablando con tanta altivez, ni dejes que tu boca hable con tanta arrogancia, porque el Señor es un Dios que sabe, y en Él se pesan las obras. Los cimientos, hermanos, de la casa de Elí están a punto de ser sopesadas y encontradas deficientes. Y en el versículo 27, hermanos, aparece un hombre de Dios y comienza describiendo lo que Dios ha hecho por la casa de Israel. El versículo 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y hermanos, vamos al versículo 28 y dice: yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tus padres todas las ofrendas de los hijos de Israel.
En este versículo 27 y 28, hermanos, observamos entonces que Dios es revelado. Dios se reveló a sus antepasados. Esto implica que sabían cómo vivir delante de Dios y que Dios había entrado en una relación con ellos. También observamos, hermanos, de que Dios eligió en el versículo 28. Dios los eligió para disfrutar de todos los privilegios del sacerdocio. También, hermanos, en el versículo 28 observamos que Dios les dio suficiente comida. Ellos tenían lo suficiente para vivir. Pero la casa de Elí ha despreciado el sacrificio. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: ya había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga. Y vea esta frase: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Literalmente, hermanos, significa patear los sacrificios. Están despreciando los sacrificios. Una versión contemporánea podría ser: he hecho todo esto por ti y a cambio tú me has dado una patada en la cara. Y así Dios dice: honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán desdeñados, serán tomados, tenidos en poco. Gálatas capítulo 6 y versículo 7 dice: no se pueden burlar de Dios. La ironía es que Finees recibió el nombre de uno de sus antepasados en la casa de Aarón, pero no podría ser más diferente a su tocayo. Le invito a que pueda ver Números capítulo 25 y cómo se describe cómo en Sittim, mientras Moisés guiaba al pueblo por el desierto, la nación de Moab tramó un plan para juzgar a Israel. Las mujeres de Moab sedujeron a los hombres de Israel y luego los invitaron a participar en su adoración idólatra. Entonces Dios puso, hermanos, una plaga sobre el pueblo y le dijo a Moisés que ejecutara a los cabecillas. Pero mientras el pueblo lloraba por su pecado, un hombre trajo a una mujer moabita al campamento. Entonces, hermanos, el primer Finees, el Finees del libro de Números, el nieto de Aarón, lo siguió hasta su tienda y los atravesó a ambos con una lanza a la vez. En ese momento la plaga cesó. El nombre Finees, dado a uno de los hijos de Elí, recuerda, hermanos, esta historia. Pero Finees es más el villano que el héroe. El primer Finees fue celoso por el honor de Dios y puso fin a la fornicación. Como resultado, Dios permitió que la casa de Aarón tuviera un sacerdote duradero. Pero el segundo Finees trata a Dios con desprecio, y es lo que observamos, hermanos, aquí en el capítulo 2. Un Finees que trata a Dios entonces con desprecio e inicia la fornicación. Como resultado, Dios promete poner fin a su rama de la casa de Aarón. Durante los años siguientes, los descendientes de Elí mueren
prematuramente, y lo vamos a observar en el capítulo 22 del versículo 9 al 33, y finalmente Salomón los retira del sacerdocio. En la introducción del libro de Samuel observábamos, hermanos, la bendición de Dios, pero también el juicio. Y aquí, hermanos, también observamos el juicio de Dios. Y con esto voy concluyendo. El escritor de Primera y Segunda de Reyes describe esto específicamente como el cumplimiento de la palabra de Dios a Elí. En Primera de Reyes, capítulo 2 y versículo 27. La señal de que esto sucedería es que Ofni y Finees morirán el mismo día. Como veremos, es lo que sucede en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 11 y también en el 18. En su canción, hermanos, Ana cantó: los que estaban hartos se alquilan por comida. La familia de Elí está llena, pero se alquilarán para comer. El versículo 36 dice la palabra de Dios: y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Su juicio por robar el pan de Dios es ser obligados a mendigar pan. La canción de Ana nos dejó preguntándonos: ¿cómo encontrará Israel entonces a un rey? La primera respuesta es negativa. No vamos a encontrar a un rey a través del sacerdocio. No vamos a encontrar un rey a través del sacerdocio. Lo peor que puede hacer la gente es poner su mirada en los líderes, en los pastores, poner su confianza. Hermanos, nuestra mirada, como dice el libro de Hebreos, siempre tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Esta semana se hizo viral y es noticia de un cantante de un grupo muy conocido norteamericano, y que está acusado de acoso sexual a 3 hombres. Y se dice, hermanos, de que este hombre se iba a parte de su rutina, el emborracharse, habían también cuestiones de drogas, pero ahora está siendo acusado. Entonces 3 hombres han señalado que él los ha acosado sexualmente. Es interesante, hermanos, triste, horrible, que en muchos lugares ya no se ve como que una persona se emborrache y decir, bueno, está bien, ¿no? De vez en cuando pues utiliza drogas, pero claro, ya no podemos soportar el que esté acosando a otros hombres. ¿Hasta dónde hemos llegado
¿Hasta dónde, hermanos, la iglesia está tolerando el pecado? ¿Cuántas personas dentro de nuestras congregaciones, liderazgos en nuestras iglesias, son hombres de injusticia, que se aprovechan del pobre, que se aprovechan del necesitado, del oprimido? Y que nuestra actitud muchas veces, espero que no sea así, pero la actitud muchas veces es una actitud de injusticia, e inclusive muchas veces de tomar las cosas por la fuerza. Y esa es la actualidad que se está viviendo. Y lamentablemente, hermanos, que muchas cosas que vienen de Norteamérica nosotros las copiamos, ¿no? Y vemos a estos grandes artistas, los vemos como los ungidos, como los elegidos, pero están muy, muy lejos de Dios. Y son malos ejemplos. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ser como Samuel, que hayan hombres y mujeres que realmente quieran honrar a Dios, que seamos personas que invitemos a que la gente se acerque a Dios, no que la gente se aleje de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu presencia, Señor, y gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, y porque tú eres maravilloso. Te rogamos y te suplicamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. ¿Cuál será nuestra actitud si tú un día nos pones en lugares de privilegio? Ayúdanos, Señor, a ser personas que quieran vivir en santidad y cerca de ti. Que podamos invitar a través de nuestras acciones y de nuestra forma de vivir a otras personas para que se acerquen a ti. Y no ser personas, Señor, que invitemos a que se alejen de ti. Señor, ayúdanos. Perdónanos porque cuántas veces hemos actuado con injusticia. Señor, ayudas a aquellos que son padres de familia a corregir a sus hijos, a dirigirlos, a disciplinarlos. Te lo rogamos, Señor. Ayúdanos y dirígenos. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Perdónanos todos nuestros pecados, Señor. Ten misericordia de nosotros. Señor, que podamos concluir esta semana con tu paz, con tu bendición. Que el ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de nosotros. Guarda, Señor, nuestra salida, nuestra entrada. Que esta semana, Señor, sea una semana de bendición. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bueno que nos pudieron acompañar en esta noche. Es un privilegio, hermanos, que juntos podamos estudiar y reflexionar en la palabra de Dios. Están cordialmente invitados este domingo a las 9:30 de la mañana a nuestro servicio presencial. También, por favor, acompáñenos o puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y por favor también visite nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Dele like, suscríbase, active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Compártalos. De esa manera nos ayuda mucho. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche.
Dios les bendiga y les guarde.